¿Qué pensarías si te dijera que el libro más leído de la historia habla de gigantes nacidos de uniones prohibidas, de una serpiente que razona, de un hombre que vivió casi 1000 años y de una torre que intentó alcanzar el cielo? Hoy exploramos las partes más extrañas de este texto fascinante para entender qué esconden realmente estas escenas que parecen sacadas de un documental sobre los misterios de la humanidad. Y ahora la pregunta que lo cambia todo: si estas historias han sobrevivido durante milenios, ¿qué verdad profunda intentan revelarnos todavía? Quédate hasta el final, suscríbete y deja tu like si quieres seguir descubriendo los secretos que el mundo antiguo aún susurra en silencio. Antes de que existiera Israel como nación consolidada, antes incluso de que se fijara una versión definitiva del texto durante el periodo posterior al exilio en Babilonia, el Génesis ya era un conjunto de memorias antiguas transmitidas de generación en generación. No nació como un libro cerrado ni como la obra de una sola mente brillante, sino como un tejido paciente de tradiciones que fueron tomando forma a lo largo de siglos. Esa construcción lenta explica sus cambios de estilo, sus repeticiones y sus contrastes internos. Lejos de debilitarlo, esta complejidad lo convierte en una ventana viva al mundo del antiguo Oriente Próximo. El Génesis no surge en el vacío, dialoga con imperios, con derrotas, con regresos y con la necesidad de un pueblo de entender su origen. Cada capa del texto parece responder a una crisis distinta, a una pregunta distinta sobre Dios y sobre el ser humano. Y esa mezcla de voces es ya, en sí misma, una de sus primeras rarezas. Mucho antes de que aparezcan patriarcas o genealogías, el relato nos sitúa frente a un momento absoluto: el principio. Pero incluso aquí encontramos una peculiaridad profunda, porque el Génesis presenta no una sino dos narraciones de la creación. La primera es solemne, estructurada en un ritmo casi litúrgico de días ordenados, donde la palabra divina basta para que la luz, el firmamento y la vida emerjan del caos acuático. La segunda, en cambio, es íntima, casi artesanal, con un Dios que modela al ser humano del polvo y planta un jardín para él. El orden de los acontecimientos cambia, el tono cambia, incluso el modo de nombrar a Dios cambia. No es un descuido, es el reflejo de tradiciones distintas unidas en un solo relato. Esta doble apertura ya nos obliga a leer el Génesis no como un texto plano, sino como un espejo con varias capas superpuestas. Si ampliamos la mirada hacia Babilonia, descubrimos que la idea de un origen acuático y de un cosmos organizado no era exclusiva de Israel. El Enuma Elish, poema escrito en tablillas de arcilla, narraba cómo Marduk derrotaba a la diosa Tiamat y formaba el mundo con su cuerpo dividido. Allí la creación es violenta, fruto de un combate entre divinidades. En el Génesis, en cambio, no hay batalla ni sangre, solo palabra. La comparación resulta inquietante, porque muestra paralelismos claros en la estructura, pero diferencias radicales en el mensaje. Mientras el mito babilónico justifica el poder de un dios y de una ciudad, el relato bíblico propone un único creador soberano que no compite con nadie. Esta cercanía cultural plantea preguntas incómodas sobre influencias, préstamos y reinterpretaciones. El Génesis no copia, pero responde a su entorno con una visión distinta del orden cósmico. Otro eco mesopotámico aparece en el relato del diluvio. Mucho antes de Noé, las historias de Atrahasis y de héroes como Utnapishtim ya hablaban de una inundación enviada por dioses molestos por el ruido humano. En esas narraciones, un elegido construye un arca, salva animales y sobrevive al cataclismo. El paralelismo con el Génesis es innegable, pero el motivo cambia. En la Biblia, el diluvio no surge por capricho divino, sino como respuesta a una corrupción moral extendida. No es el cansancio de los dioses, es el juicio de un único Dios que decide preservar lo que aún tiene valor. El momento en que las aguas cubren la tierra y luego retroceden no es solo una escena de destrucción, es una especie de reinicio ético del mundo. Y ese matiz transforma por completo el sentido del relato. En el contexto previo al diluvio, surge uno de los pasajes más desconcertantes del Génesis, los Nefilim. El texto apenas les dedica unas líneas, pero esas líneas bastaron para alimentar siglos de debate. Se habla de hijos de Dios que se unen con hijas de los hombres y de una descendencia descrita como poderosa y antigua. ¿Seres celestiales?
¿Líderes humanos divinizados? ¿Guerreros temibles? El silencio del texto es casi más inquietante que una explicación detallada. Los Nefilim aparecen justo antes del juicio del diluvio, como si representaran el punto máximo del desorden. Son una sombra breve, pero su mención transforma la atmósfera del mundo antiguo en algo casi mítico, casi legendario. Si retrocedemos al jardín del Edén, la escena de la serpiente introduce otra anomalía fascinante. No es un simple animal, habla, razona, cuestiona y persuade. El texto no explica su origen ni la dota de una biografía previa. Simplemente aparece, astuta, sembrando dudas sobre la palabra divina. La tentación no entra por la fuerza, sino por la reinterpretación. Lo extraño no es solo que hable, sino que el relato no se detenga a justificarlo. La serpiente funciona como catalizador del drama humano, como símbolo del cuestionamiento y del deseo de ir más allá del límite. Su castigo, arrastrarse y vivir en enemistad con la humanidad, sugiere una caída paralela a la del ser humano. Y en ese detalle, el Génesis introduce el misterio del mal sin resolverlo completamente. Tras la expulsión del Edén, la imagen de los querubines y de la espada llameante que gira en todas direcciones añade un elemento casi cinematográfico. No son figuras dulces ni decorativas, son guardianes imponentes que marcan una frontera irreversible. La espada no parece estar en manos de nadie, se mueve como si tuviera voluntad propia. El acceso al árbol de la vida queda bloqueado de manera definitiva. Este momento no solo habla de castigo, habla de una ruptura ontológica, de un antes y un después en la condición humana. El paraíso no es un lugar al que se pueda regresar por esfuerzo propio. La escena transmite una sensación de clausura total, de puerta cerrada para siempre. La violencia temprana continúa con Caín y Abel, pero lo más desconcertante no es solo el primer asesinato, sino la marca que Dios coloca sobre Caín. Después de declararlo maldito, decide protegerlo. El texto no describe la señal, no aclara si era visible o simbólica. Lo que sí deja claro es su propósito, impedir una espiral infinita de venganzas. Este gesto transforma la escena en algo ambiguo, donde justicia y misericordia conviven. Incluso en medio del crimen, la violencia no tiene la última palabra. La marca de Caín es uno de esos detalles mínimos que abren preguntas enormes sobre castigo, protección y límites. Siglos después, en las llanuras de Sinar, la humanidad decide construir una torre que alcance el cielo. La Torre de Babel simboliza la unidad y al mismo tiempo la soberbia. El uso de ladrillos cocidos y betún conecta la escena con la arquitectura mesopotámica real. Dios desciende, observa y confunde las lenguas, dispersando a los constructores. El momento es breve pero decisivo. La fragmentación del lenguaje se convierte en metáfora de la diversidad cultural y de la dificultad de comunicación. Babel no es solo una historia sobre idiomas, es una reflexión sobre los límites de la ambición humana. En medio de estas narraciones colectivas, emergen historias íntimas, como la de Lot y sus hijas. Tras la destrucción de Sodoma, el aislamiento y el miedo conducen a una decisión extrema. Las hijas creen que el mundo ha desaparecido y toman una medida desesperada para preservar su linaje. El relato no moraliza abiertamente, simplemente expone los hechos y muestra el nacimiento de pueblos vecinos de Israel. Es una escena incómoda, cargada de ambigüedad, que revela la crudeza con la que el Génesis retrata la condición humana. Otro momento extraño ocurre cuando tres visitantes misteriosos llegan a la tienda de Abraham. El texto oscila entre describirlos como hombres y hablar de una presencia divina. Anuncian el nacimiento improbable de un hijo para Sara y luego se dirigen hacia Sodoma. La hospitalidad cotidiana se transforma en escenario de revelación. La escena juega con la identidad de los visitantes y deja espacio para múltiples interpretaciones. Lo ordinario y lo sagrado se entrelazan sin explicaciones exhaustivas. Las partes más extrañas del Génesis no son simples curiosidades antiguas, son ventanas hacia la mentalidad de un mundo que buscaba comprender el caos, el mal, el origen y el destino humano. Leído con atención, este libro revela un diálogo constante entre tradición y reinterpretación, entre mito y teología, entre historia y símbolo. Si este recorrido ha despertado tu curiosidad y te ha hecho mirar el Génesis con otros ojos, te invito a dar like,
suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos historias y descubrimientos que normalmente pasan desapercibidos. Y ahora te dejo una pregunta abierta. ¿Crees que estas escenas deben leerse como historia literal, como símbolo profundo o como ambas cosas a la vez? Te leo en los comentarios.